Buenas tardes, Caro. ¿Qué tal, Rodri? Pues nada, aquí estamos en el 6º capítulo de Salud Mental sin filtros y en el inicio de una nueva serie. Eso es, hemos pensado que este episodio sea el primero de una serie de capítulos en los cuales vamos a ir desmenuzando y hablando un poquito más en profundidad de distintos diagnósticos de salud mental, ¿no? Explicándolos, pues como digo, más en profundidad y también desmontando mitos que están muy extendidos sobre cada uno de ellos, ¿no? ¿Y por qué diagnóstico hemos pensado empezar? Exactamente, pues mira, hemos querido empezar por un diagnóstico que nos preocupa porque es una patología que es muy prevalente, que muchas veces, bueno, pues cursa de manera alarmada, que es muy silente, que afecta al 4% de la población y que es la depresión. Dentro del término depresión, yo creo que lo primero que tenemos que poder aclarar y que tenemos que poder pensar ¿es lo mismo estar triste que estar deprimido? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que muchos os habréis hecho alguna vez, ¿verdad? Y es cierto que no es lo mismo, que una depresión puede cursar con tristeza, pero es mucho más que solo tristeza, ¿verdad? La tristeza es una emoción y ya cuando hablamos de depresión hablamos de una alteración persistente del estado de ánimo que dura un cierto tiempo y que además tiene una interferencia, un impacto negativo en las distintas áreas de la vida de la persona que la padece. Es decir, es frecuente que afecte a nivel personal, profesional, familiar, ¿verdad? Y que tenga un impacto significativo. Además decimos que es un trastorno que tiene un origen multifactorial, ¿verdad? Que es una palabra que usamos mucho en salud mental, pero que a lo mejor la gente no tiene muy claro qué queremos decir con esto. Bueno, cuando nosotros hablamos de que algo es multifactorial, tenemos que entender el ser humano, ¿no? Todos nosotros somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. No podemos entender una sin la otra. A veces viene gente a consulta y nosotros exploramos porque vienen con una tristeza, ¿no? Y parece bueno, que no hay ningún desencadenante, que no ha pasado nada y vamos viendo, ¿no? Pues que esto o estos episodios le han pasado antes, que también le ha pasado algo parecido a su madre o a su hermano o a su abuela. Entonces, ¿qué podemos inferir nosotros de esto? Pues que hay distintos tipos de depresión que tienen cierto componente genético. Esto por un lado. La genética no la podemos separar de lo psicológico y tampoco lo podemos separar, ¿no?, del contexto social que tiene cada uno. Eso es, a lo mejor al contrario del ejemplo que nos ponía Rodri, pues puede haber una persona que a priori no tiene una predisposición genética, no hay otros casos en la familia, nunca le ha pasado, pero sin embargo tiene un contexto social que es muy adverso, ¿no? Te cuentan una situación a lo mejor familiar, social, económica muy complicada y ese es un poco el caldo de cultivo sobre el cual pues evidentemente hay un riesgo aumentado de padecer un trastorno de este tipo, con lo cual es difícil separar y entender, ¿no?, uno sin el otro y al final son distintos factores que se entrelazan y que pueden aumentar el riesgo de depresión. Estábamos hablando de la tristeza como síntoma principal del episodio depresivo, pero bueno, hay otros síntomas distintos, ¿verdad? Sí, hay muchos más síntomas acompañantes que además son menos conocidos y por tanto pueden pasar más desapercibidos para la persona que los sufre o para el entorno, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante hablar sobre ellos. Por ejemplo, un síntoma que nosotros siempre exploramos cuando queremos identificar si la persona puede estar deprimida es lo que llamamos anedonia. ¿Qué significa esto? Significa que hay una pérdida de interés o de disfrute, de capacidad de disfrute de actividades de las que previamente pues uno sí disfrutaba, ¿no? Y esto sí lo preguntamos mucho, pues qué hobbies tenías tú, qué cosas te gustaba hacer y muchas veces sí vemos, ¿no?, que poquito a poco, incluso sin darse cuenta, la persona ha dejado de hacerlas o ha dejado de tener esa capacidad de disfrutarlas, ¿no? Otro síntoma muy típico es que se alteren lo que nosotros llamamos los biorritmos, es decir, que el sueño y el apetito estén desajustados, pero puede ir en distintas direcciones, ¿no? Vemos pacientes que nos hablan, por ejemplo, de un insomnio muy flagrante y sin embargo hay otros que aumentan, ¿no?, las necesidades de sueño y que nos dicen que están todo el día durmiendo. Con el apetito un poquito lo mismo, hay gente que aumenta mucho el apetito, ¿no?, o que quizás esa depresión se puede acompañar de síntomas ansiosos y necesitan, ¿no?, están comiendo más de lo que solían, o al revés, ¿no?, gente que experimenta pérdidas importantes de apetito que incluso pueden asociar pérdida de peso, ¿no?, con el riesgo que eso conlleva también para la salud, con lo cual, bueno, son síntomas que nosotros siempre tenemos en la cabeza y que es importante también conocer, pero no son los únicos, ¿verdad? Sí, otros síntomas que nosotros exploramos mucho en consulta y que los pacientes además suelen traer muy en primer plano son las alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Qué es esto de las funciones ejecutivas o qué es lo que miramos nosotros ahí? Pues nosotros ahí miramos sobre todo atención y memoria.
bueno, gente que, por ejemplo, viene a consulta y nos comenta que, mira, es que en el trabajo se me olvida todo, no soy capaz de dar pie con bola, no soy capaz de hacer nada derechas, me piden algo y hago lo contrario, me piden que para mañana necesito llevar algo y se me ha olvidado al día siguiente. Bueno, estos fallos de atención o estos fallos de memoria también pueden ser constitutivos de un estado depresivo, de algo que se esté manifestando pues de esa manera. Otro síntoma importante a poder hablar y a poder explorar son los cambios dentro del humor. Son momentos en los que a lo mejor estamos, bueno, pues más enfadados, ¿no? Más irritados, en los que estamos de peor humor, ¿no? Que nuestro entorno nos dice, jo, es que estás muy borde, o estás a la que saltas, o estás, bueno, pues con comportamientos que a lo mejor no son los típicos en ti, o en tu carácter, o en tu personalidad, pero que bueno, los vas expresando un poco así. Esto sería otra forma, o podría ser otra manifestación distinta dentro de un cuadro depresivo. Como vemos, es verdad que va mucho más allá de la tristeza, ¿no? Quizá la tristeza es lo más conocido, de lo que más se habla, pero es importante saber que no es el único síntoma, ¿no? Y que todas estas cosas conviene, ¿no? Tenerlas ahí en mente y poder identificarlas en caso de que un familiar esté atravesando una situación así, por ejemplo. Efectivamente. Otra de las preguntas que nos hacen mucho, ¿no? Es cómo podemos identificar la depresión en nuestros seres queridos. ¿Qué síntomas de alarma tenemos que tener? Bueno, pues sabemos que la depresión va adoptando distintas formas clínicas a lo largo de la vida, ¿no? Esta es una pregunta que nos hacen muchas veces los padres en consulta, ¿no? ¿Cómo puedo saber si mi hijo o mi hija está con un cuadro depresivo? Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que en niños y adolescentes la presentación típica no es la tristeza, no tanto como en los adultos, puede haberla, pero en niños se caracteriza mucho más pues, por ejemplo, un cansancio excesivo, ¿no? Están muy cansados, de repente no pueden asumir sus rutinas, ¿no? Cosas que antes hacían con mayor fluidez, pues de repente como que todo les pesa mucho más, que se van aislando progresivamente de sus amiguitos, de su círculo social, de la familia, ya no les apetece tanto participar de los planes, quizá, ¿no? Y esta irritabilidad de la que hablábamos, también muy típica en los adolescentes, que a nivel de conducta pues ahí hay un cambio importante que también siempre nos tiene que hacer estar alerta, que se pongan más rebeldes dentro de que en la adolescencia siempre hay, ¿no? Pero bueno, que sea una cosa ya más llamativa este cambio conductual, este cambio en el humor, ¿no? Por ejemplo, en los ancianos también hay una presentación muy distinta. Sí. La presentación clínica típica en ancianos o una de las posibles variantes de esto en personas mayores y personas además de nuestro entorno que nos puede llamar mucho la atención son presentaciones en esto que decíamos de memoria y atención. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces los ancianos se deprimen con fallos en memoria y fallos en atención. De repente empiezan a fallar en cosas que ellos hacen perfectamente, además es un deterioro como muy rápido, muy repentino, que no es tan progresivo como el que puede ser dentro de una demencia y que no está tan manifestado a través de la tristeza en muchas ocasiones, sino que son, bueno, pues que dejan de poder hacer y dejan de poder saber cosas que ellos pues toda la vida han hecho. Ujú. Esto es importante para poder tratarlo, sobre todo, ¿no? Tanto cuando las presentaciones son atípicas, pues es importante el tener esto en la cabeza y el poder pedir ayuda y el solicitar una valoración, porque efectivamente el poder ponerle nombre también hace que lo podamos tratar de una manera u otra. Efectivamente. Otra parte importante del capítulo va a ser desmontando mitos sobre la depresión. Eso es. Bueno, yo voy a empezar con un mito muy extendido que hemos escuchado mucho, que escuchamos mucho en consulta y sobre todo de parte de los familiares, ¿no? Y ojo que lo entendemos y entendemos que parte muchas veces de la frustración y la impotencia que genera ver a un familiar sufrir de esta forma, ¿verdad? Pero ojo porque también puede ser peligroso, ¿no? Y es esta idea de que uno está deprimido pues porque quiere un poco, ¿no? Por falta de voluntad o frases como que si la persona pusiera de su parte podría estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto entendemos que parte también del desconocimiento de lo que es una depresión, ¿no? Que es un cuadro clínico y que cuando ya está instaurado no depende de la persona al encontrarse mejor, no es tan fácil y probablemente si preguntáramos nadie querría encontrarse así, ¿no? Nadie querría estar con este estado de ánimo. Entonces, bueno, hay que entender que cuando ya vamos avanzando en el tratamiento y ya hemos dado más herramientas y ya hemos puesto pues quizá una medicación que desbloquee un poquito, sí que hay cosas que la persona puede hacer para retomar poco a poco su funcionalidad, su día a día, su bienestar, pero que cuando estamos en una fase, ¿verdad?, muy inicial del tratamiento y el cuadro clínico, como digo,
está muy instaurado, es muy difícil que le pidamos a la persona que ponga de su parte, ¿no? Primero hay que pedir ayuda, hay que dejarse ayudar, hay que empezar tratamiento y luego vendrá lo demás, ¿no? Pero en este sentido, importante ajustar las expectativas tanto del paciente como de los familiares, pues bueno, en cuanto al ritmo que tiene la recuperación y qué tiempos podemos esperar, ¿verdad? Sí. Otro mito importante a derribar y que poder poner sobre la mesa es esto de, bueno, si puedo, si puede trabajar o si puede salir, no está deprimido. Bueno, esto muchas veces no es así. Muchas veces una persona que pueda estar atravesando una depresión utiliza todas sus fuerzas para poder funcionar en lo último, ¿no? que se te puede tambalear, que es el trabajo. Entonces hay mucha gente que va, que está en el trabajo, que hace lo que puede o que incluso sale, que intenta salir con los amigos, con la pareja, pero que no se encuentra bien. O sea, no necesariamente tenemos por qué estar en la cama, tirados, que esto a lo mejor sería como un cuadro más grave o más avanzado para poder considerar que una persona tiene una depresión. Una persona puede seguir más o menos funcionando, no bien, pero tirando hacia adelante y que le esté pasando esto. Otro de los mitos que escuchamos también mucho y que nos gustaría desmontar es esta idea de que los niños y adolescentes no se deprimen, ¿no? También nos pasa mucho en consulta que los padres nos traen unos síntomas en su niño que tienen que ver con esto que hablábamos, a lo mejor de no se concentra, está más inquieto, más movido, y cuando nosotros ponemos sobre la mesa, después de hacer la exploración, que lo que puede haber aquí es un trastorno del ánimo, es una depresión, hay mucha sorpresa normalmente, ¿no? Como que también hay un desconocimiento en cuanto a que los niños perfectamente pueden deprimirse y además pueden ser cuadros muy graves precisamente por esto, porque pasan desapercibidos y a veces cuando llegan ya están en un estado con depresiones muy instauradas, síntomas muy graves, ya con un nivel de aislamiento, de bloqueo muy importante, muy limitante. Entonces, qué importante saber que efectivamente sí, los niños se deprimen, los adolescentes se deprimen, como decíamos, presentaciones que pueden ser un poquito más atípicas, pero que es importante consultar a tiempo, ¿verdad? Y ofrecerles ayuda. Bueno, otro mito que también vemos mucho en consulta, ¿no? Que los pacientes nos dicen, es esto que estábamos comentando de, jo, pero si es que yo me encuentro mal, pero a mí no me ha pasado nada para encontrarme mal. Bueno, es que efectivamente muchas veces no tenemos un factor desencadenante claro de un estado depresivo. De hecho, a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces es algo que vamos arrastrando en el tiempo, es algo, bueno, pues que es muy larvado, es algo que viene de muy atrás, porque normalmente cuando tenemos una reacción de tristeza ante un acontecimiento vital que nos tiene que provocar tristeza, pues eso no es una depresión. Quiero decir, si a ti te deja tu pareja, te echan del trabajo o se muere un familiar tuyo, pues la reacción que tiene que tener tu cuerpo ante eso es estar triste. Entonces, esto es otro mito que es interesante el poder desmontar, que no hace falta que nos pase algo muy gordo para estar deprimidos. Y en relación a esto estaba pensando también en el riesgo que hay en estar expuestos a un estrés crónico, ¿no? Que muchas veces asociamos más que me pase algo agudo, ¿no? Un evento ahí súper traumático y después de eso me deprimo, y muchas veces no es tan así, sino esa exposición sostenida en el tiempo a un estrés crónico, por ejemplo, en lo laboral. Creo que todo el mundo relaciona o es más capaz de relacionar esto, el impacto de esto en la salud física, ¿no? Cuando a alguien le da un infarto o cuando, ¿no?, sufre una enfermedad de tipo más orgánico. Muchas veces si escuchas, joder, es que llevaba mucho tiempo muy estresado, muy agobiado, pero a lo mejor no tenemos esta visión de que este estrés crónico también puede desencadenar y ser un factor de riesgo importante para una depresión. Efectivamente, que esto es un poco lo que estábamos comentando antes. Hay ciertas partes de las depresiones que tienen una base genética, que es lo que nosotros denominamos endógenas, que pueden ser por déficits de neurotransmisores en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estos son como las partículas, digamos, ¿no? que comunican unas neuronas con otras, que esa comunicación no esté bien hecha, por así decirlo. Esto puede generar estados depresivos, pero luego está esta parte social también, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos actualmente, en la que es muy difícil en ocasiones pues seguir el ritmo y estamos expuestos a situaciones que son pues muy estresantes, muy demandantes, y que esto pues puede generar
una merma en nuestra salud mental que en ocasiones puede manifestarse pues como una depresión. Bueno, y mucha gente también se pregunta en relación a esto cómo ayudar, ¿no? Si tengo un ser querido, un familiar, un amigo que está atravesando una depresión, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Bueno, yo creo que lo que nosotros podemos hacer como familiares en realidad es pues evitar caer en juicios, ¿no? Evitar caer pues en presionarle, en intentar, ¿no? Hacer como que esté bien ya, de ya, de ya, ofrecer acompañamiento, ofrecer, bueno, pues una ayuda terapéutica, el sugerir, ¿no? En plan, oye, pues a lo mejor podrías ir a hablar con un profesional o simplemente, ¿no? Pues desde la preocupación, el decir, yo no te veo bien, te veo un poco raro, si hay algo que necesites, pues me lo puedes decir, pero eso siempre con cariño y sin una mirada juiciosa. Eso es, y también armarnos de paciencia, ¿no? Paciencia para entender cuáles son los ritmos de la enfermedad, ¿no? Poder tolerar que las cosas a veces no sean tan rápidas como nos gustaría y que hay altibajos y que esos altibajos son parte de la enfermedad, ¿no? No tomarlo como personal si el paciente está más irritable, si se aísla, no sentirnos rechazados, ¿no? Sino comprender que esto es parte de un proceso en el que, como decimos, la recuperación muchas veces es lenta y llena de altibajos, pues porque así tiene que ser, ¿no? Muchas veces. De hecho, un poco en esta línea queríamos ¿no? hacer un pequeño repaso de frases que no ayudan a una persona que está deprimida. Intenta estar bien, tienes que poner más de tu parte, piensa en todo lo bueno que tienes. ¿Esto por qué no ayuda? Pues porque seguramente eso la persona ya lo sepa. Esto va a generar más culpa, va a generar más vergüenza, va a hacer que si te está contando algo o te está mostrando cómo se siente, pues que no lo haga, va a generar juicio. ¿No? Y la otra cara de la moneda, frases que sí pueden ayudar, pues por ejemplo el poder empatizar desde un, jo, esto tiene que estar siendo muy difícil para ti, ¿no? Quizá yo no he pasado por nada parecido, pero poder ofrecer esa mirada más empática, ¿no? O bueno, un simple estoy aquí para lo que necesites, o si quieres pedir ayuda yo te puedo ayudar, ¿no? A hacerlo, te puedo acompañar a ver a un profesional, todo esto, bueno, todo lo que fomenta que el paciente se sienta no juzgado y acompañado, pensamos que es lo que más ayuda. Acompañar, la presencia, el cariño, estar... Bueno, otra de las preguntas u otro de los mitos que hay muy en torno a esto de la depresión es, ¿siempre hay que tratar una depresión con fármacos? Bueno, pues aquí la respuesta sería que no siempre, ¿no? Como en todo hay matices y es verdad que depende, por un lado, de la severidad de los síntomas, del impacto que estos estén teniendo a nivel del día a día de la persona y, bueno, también de las preferencias del paciente, ¿no? Siempre que ponemos una medicación de este tipo, importante explicar, informar y conocer, bueno, qué visión tiene el paciente de esto, qué expectativas, qué miedos, poder aclarar, ¿no? Pero sí que es cierto que en los casos en los que hay unos síntomas graves, limitantes, la medicación ayuda mucho, ¿no? Y digo ayuda porque no es no es todo el tratamiento, sino que es una pata más de lo que podemos hacer por una persona que está atravesando una depresión. Es una pata importante del tratamiento porque ayuda a desbloquear, ¿no? Cuando hay unos síntomas que ya, pues a nivel cerebral, ¿no? Existe cierto nivel de desequilibrio, de bloqueo que nos está impidiendo avanzar en un tratamiento, pues bueno, lo que hace la medicación, como decimos siempre, es ayudar, ¿no? A desbloquear, a dar ese paso de impulso, de que el paciente gane un poquito de fuerza, de ganas de hacer cosas para poder enfrentarse, pues bueno, a la otra parte importante del tratamiento, que es una terapia, ¿no? En la mayoría de casos de depresión hay una indicación también de hacer una psicoterapia en la cual, bueno, pues poder repasar y revisar factores de la propia historia, más pasada o más reciente, que puedan estar interfiriendo en el estado de ánimo, que puedan estar, como hemos explicado, promoviendo pues, la aparición de esa depresión, ¿no? Poder tratar también todos estos elementos es muy importante a la hora de mejorar, pero como digo, es una combinación normalmente de ambas, en la cual lo más importante es informar al paciente, por supuesto tener su consentimiento y hacer ahí un acuerdo, ¿no? En el cual el paciente se sienta cómodo también con el tratamiento que se le ofrece. Otra de las preguntas que nos hacen mucho, que nos hacéis mucho, que creo que es interesante abordar, es si la depresión, Rodri, es algo que se pueda prevenir. ¿Hay algo que podemos hacer para no deprimirnos? A ver, dentro de cómo prevenir una depresión, como hemos dicho, hay una parte genética que eso te toca lo que te toca. Cada uno tenemos una carga genética y eso no es modificable. Luego hay una parte ambiental, una parte social, que esto pues sí que lo podemos cuidar, esto sí que lo podemos prevenir y esto es, bueno, pues un poco las indicaciones que hacemos para poder cuidar de nuestra salud mental. ¿Qué cosas podemos hacer para cuidar nuestra salud mental?
pues respetar un descanso nocturno, tener una dieta equilibrada, sana, variada, exposición a luz solar, hacer un poquito de ejercicio. Bueno, pues en realidad, desde mi punto de vista, es la estructura, la rutina, todo lo que te ayude, ¿no?, a poder generar hábitos saludables, todo lo que sea perpetuar ese tipo de conductas, al final te protegen. Y qué importante también, ¿no?, que nos quedemos con esta idea de que podemos pedir ayuda sin esperar a haber tocado fondo, ¿no? A veces pensamos que uno tiene que estar muy, muy mal para consultar, para ir a un psiquiatra, que tiene que estar pues pasándolo fatal, fatal. Muchas veces no hace falta llegar a ese punto para poder pedir ayuda y para que os podamos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues poder identificar todas estas señales de las que hemos hablado para pedir ayuda a tiempo. Bueno, yo creo que con esto hemos podido sintetizar un poco las principales inquietudes que creíamos que iban a ser como interesantes acerca de este tema. De todas formas, bueno, si surgen dudas nuevas, preguntas o cualquier cosa que nos queráis comentar, pues estaremos encantados de leeros a través de los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.